Muy buenos días, mis amados. Había habido un poquito de complicaciones allí para conectarnos. Algo sucedió ahí con el link, pero damos gracias a Dios porque podemos reencontrarnos esta linda mañana para tener nuestros devocionales como ya hemos tomado por costumbre en este par de semanas. Quiero agradecer por estar aquí conectados. Yo ya aquí conectado a mi hermano Vicente, a mi hermano Noé, a mi hermana Nancy, a mi hermano Jonathan, a mi hermana Ana Luisa, a mi hermano Dani, a mi hermano Gonzalito y su esposita. Sean bienvenidos y que este día pueda ser un día lleno de bendiciones. No te olvides que cada amanecer, cada mañana nos consagramos al Señor para tener un encuentro personal con Él. Cada mañana elevamos nuestras oraciones, fortalecemos nuestra fe y renovamos nuestro compromiso con ese Dios maravilloso que tenemos. Así que vamos a iniciar con esta reflexión. Vamos a iniciar con esta reflexión esta mañana. Quiero invitarte allí donde te encuentras a que juntos podamos cerrar nuestros ojos y vayamos a nuestro Padre Celestial en oración. Oremos. Señor, damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque durante la noche, mientras nuestros ojos estaban cerrados y dormíamos, tus ángeles, Señor, cuidaron de nosotros. Agradecemos por la linda noche que nos has dado de descanso, porque pudimos descansar confiadamente en ti y ahora nos hemos levantado, Señor, para iniciar con estos devocionales. Pedimos que tu presencia sea con nosotros. Habla a nuestra mente, a nuestro corazón, y que el mensaje que tienes para nosotros, Señor, en particular, sea un mensaje que nos lleve a conocer más plenamente el amor de Cristo Jesús en nuestras vidas. Sé con nosotros, acompáñanos, bendice lo que ya estamos en la sala, Señor, los que van a ingresar y aquellos que verán posteriormente esa transmisión. Bendícenos y que siempre tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, un segundito nada más, un segundito. Ok, es grato el podernos seguir reencontrándonos en estas amaneceres con Jesús. Y esta mañana quiero llevarte conmigo allí a tu Biblia, a que podamos reflexionar juntos en uno de esos pasajes que nos invitan de una manera más plena a acercarnos a la Escritura. Y quiero llevarte allí en el libro, en la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 3 versículo 14 al 17. Recuerda que allí en el recordatorio que mandaba ayer, mencionábamos que el título de esta mañana es La Biblia forma el carácter. Y hay una de las cuestiones que como seres humanos a veces nos ponemos a pensar. Quizá tú en alguna ocasión lo has dicho, yo en alguna ocasión lo he dicho, así nací, así soy, así me voy a morir. Y cuando he hablado en cuestiones de seminarios para matrimonios, he mencionado que a veces esta expresión demuestra la falta de madurez, demuestra la falta de interés y demuestra que no nos importan los cambios que pueda haber en nosotros para llevar una vida más cordial. Es por eso que cuando nosotros entendemos que al acercarnos a Dios, las cosas cambian plenamente. Dios transforma la mente, Dios transforma nuestras vidas, pero también Dios transforma nuestro carácter. Recordarás lo que dice Elena de White, que lo único que vamos a llevar al cielo va a ser nuestro carácter. Por lo tanto, lo que necesitamos transformar, y no por nosotros mismos, sino porque Dios lo transforma en nosotros, lo que tenemos que trabajar de manera constante y permitir que Dios cambie en nosotros, es nuestro carácter. Nuestro temperamento es lo que tú y yo somos como esencia, pero el carácter se forma a través de las repeticiones y de los hábitos que tenemos. Es por eso que en el libro Conducción del Niño, Elena de White menciona que las mamás tienen una función muy importante, una influencia extraordinaria en la mente y en el corazón de los pequeños, porque es allí donde la mamá tiene la injerencia para llegar al corazón del pequeño, llegar a la mente de ese pequeño, transformar su vida y hacer de ese niño un candidato al reino de los cielos.
Recuerdo que en la semana pasada, mientras estaba dándole los estudios bíblicos allí en la experiencia bíblica de vacaciones en la iglesia de Texcoco, a las mamás que se estaban quedando a esperar a sus niños a que terminara la experiencia bíblica en el día, recuerdo que platicaba con ella y se mencionaba que muchas veces nos encontramos en la calle con niños, 6 7 años, con actitudes totalmente ilógicas, donde un niño le está pegando de cachetadas a la mamá, hacen berrinches, avientan, tiran. No sé si te ha tocado ver que a veces en la calle, en el supermercado, en la tienda, los niños hacen berrinches, patalean, tiran todo a su paso y los papás no dicen nada. Bueno, es que como padres a veces fallamos en criar y formar el carácter. Y crecemos así. Por eso cuando llegamos a la edad adulta nos encontramos con un sinfín de problemas, nos encontramos con un sinfín de situaciones complejas que vivimos, porque nuestro carácter no ha sido moldeado a la imagen de Cristo Jesús. Por eso cuando tú y yo vamos a la Biblia, vamos a encontrar que la Biblia, aparte de transformar tus pensamientos, tus acciones, transforma tu carácter, transforma los hábitos que tenemos. Y quiero que vayas conmigo allí a la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Perdóname, tuve un lapsus allí. 14 al 17. Dice mi versión, pero persiste tú en lo que has aprendido y en lo que te has persuadido, sabiendo de quién has aprendido esto. Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es un texto muy lindo, es un texto en el que vale la pena poder espaciarnos, poder reflexionar, pero vamos a hacerlo de una manera muy breve en esta mañana. Este texto, este pasaje del 14 al 17 nos daría bien para tomar toda una semana de oración y reflexionar solamente en este texto. Primeramente, el versículo 14, Pablo abre una intersección después de haber presentado el carácter de los hombres en los últimos días. Del versículo 1 al versículo 13, Pablo expresa cuál sería el carácter de la gente en los tiempos postreros. Y recordarás lo que dicen los versículos, que habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, implacables, desobedientes a los padres, amadores de los placeres, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero el versículo 14 introduce la manera en que el cristiano debe de comportarse. Y entonces el versículo menciona, pero tú persiste en lo que has aprendido. Oh, es una invitación extraordinaria para que tú y yo podamos persistir en lo que hemos aprendido. Como seres humanos somos muy fáciles de dejar las cosas a medias y cuando vemos dificultades, dar marcha atrás. O simplemente iniciamos alguna tarea de manera constante y muy fácilmente perdemos la motivación y perdemos el interés. Ejemplo, recuerda cuando iniciaste el año 2026, cuando tú te encontrabas en diciembre del 2025 y entonces llegamos al 31 de diciembre y comenzaron la cuenta regresiva para que llegara el año nuevo y comenzaste a hacer propósitos para este 2026. Propósitos como, este año voy a tomar más agua, dejaré los refrescos. Este año voy a llevar mi año bíblico, voy a llevar mi plan de encuentro. Ahora sí voy a llevar el plan de encuentro. Total, es un capítulo de la Biblia por día. Ahora sí lo voy a llevar. Este año sí voy a hacer ejercicio. Y recordarás el 1 de enero, ahí adormilado porque la fiesta se alargó, la convivencia con la familia.
Pero como iniciaste con buenos propósitos, te levantas el 1 de enero, estudias tu plan de encuentro con toda el gozo, la intención de comenzar cosas nuevas, y después de que estudiaste, te pusiste los tenis, te pusiste el short, una chamarrita porque estaba haciendo frío, o te pusiste el pants, y saliste a trotar. Muy bien contento, te pusiste tus audífonos, te preparaste el 2025, te compraste los mejores tenis para correr, te compraste ropa nueva para correr y entonces sales el 1 de enero a soñolar, cansado por la noche anterior, por el desvelo, pero tú sales a correr. Pasa el primer día, el segundo, el tercero, la primera semana, la segunda semana, la tercera, y llega el momento que dices, ya no más. Y entonces comenzamos a dejar de hacer las cosas que verdaderamente son importantes y dejas de comer saludable, dejamos de comer saludable, dejamos de hacer ejercicio, dejamos de tener nuestro devocional con el Señor y dejamos de persistir en las cosas que nos habíamos puesto como objetivo. Por eso Pablo enfatiza, tú persiste en lo que has aprendido, no hagas como los demás. No seas como las demás personas que dejan de persistir en lo que es correcto. Al contrario, persiste en ello. Persiste sabiendo lo que has aprendido. Y entonces el versículo 15 introduce lo que todo padre tenemos como responsabilidad, como deber ante la familia, ante los hijos y ante la esposa, porque déjame decirte algo importante. La mamá tiene una función importante, una misión que trasciende en la educación de los hijos, pero los padres tenemos la responsabilidad de ser los sacerdotes del hogar y llevar a nuestra familia a los pies de Cristo Jesús. Y el versículo 15 dice que desde la niñez ha sabido las escrituras. ¿Por qué desde la niñez? Porque había una mamá preocupada de que el hijo aprendiera las escrituras. Había un padre preocupado de que su familia fuera a los pies de Cristo Jesús. Y cuando los padres están enfocados en que los hijos aprendan, entonces tus hijos, mi hija, podrá permanecer firme en los caminos del Señor, no solamente por las palabras que les has dicho, sino a través del ejemplo que cotidianamente les damos a ellos. Y entonces Pablo comienza a decir una serie de situaciones que vienen como resultado de aprender la Biblia, de conocer las escrituras, y menciona las cuales te pueden hacer sabio. La gente se jacta de sabiduría, pero la sabiduría no es el cúmulo de información que mantienes en el cerebro, ni la capacidad intelectual que tienes para aprender cosas nuevas. La sabiduría es la capacidad que viene del cielo para elegir lo correcto antes que lo incorrecto. Sabiduría, no para las cuestiones mundanas, no para las cuestiones de esta tierra, sino la sabiduría para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo resalta que la escritura fue inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que tú y yo, como creación de Dios, seamos perfectos. Y cuando hablamos de perfección no hablamos de impecabilidad ni de intachabilidad. Hablamos acerca de ser maduros en las cosas de Dios, preparados para toda buena obra. Y es que esto es lo importante, mis amados. La Biblia viene a transformar no solamente tu vocabulario, viene a transformar tu carácter y tus hábitos cotidianos. Se cuenta que un escultor italiano recibió un gran bloque de mármol. Para la mayoría de las personas solamente era una piedra, sin valor, sin sentido. Sin embargo, cuando aquel gran escultor miró aquella piedra, vio una extraordinaria obra de arte que podría salir de allí. Así que tomó cincel en mano, martillo, y comenzó a moldear. Un niño que pasaba todos los días cerca de la casa donde estaba aquel escultor y que lo veía todos los días con el martillo pegándole, le hizo una pregunta: Señor, ¿por qué golpea esta piedra tan bonita?
El escultor volteó a mirar al pequeño y con una sonrisa en los labios le dijo, porque dentro de esta piedra hay una estatua totalmente hermosa. El niño lo mira contrariado y le dice, ¿cómo es eso? Yo solamente veo una piedra linda. Y el escultor le dice, bueno, lo que estoy haciendo es quitar lo que impide que esa hermosa escultura aparezca. Mis amados, la formación del carácter no ocurre de un día para otro. Es bien cierto que somos el cúmulo de hábitos que tenemos, pero la transformación del carácter es una obra realizada todos los días por el Espíritu Santo a través de la Escritura que ejerce esa influencia en nosotros. Es por eso que tú y yo tenemos que entender que cada vez que vamos a la Escritura, somos transformados. Un maestro en un colegio cristiano, un colegio adventista, le enseñaba a sus alumnos acerca de la obra del Espíritu Santo y cómo es que Dios transforma el corazón. Y un chico se le acerca al profe y le pregunta, pero profe, ¿cómo puede ser esto? Así que el profe, tratando de explicar cómo es que somos transformados y cambiados, tomó una hoja de papel, tomó al pequeño, lo llevó al patio de la escuela y puso la hoja de papel mirando hacia el cielo para que los rayos del sol le pegaran. Le dijo, ¿has visto? El sol le pegó. ¿Hubo algún cambio? Y el niño dijo, no, sigue siendo la misma hoja. Así que el profesor tomó una lupa, volvió a poner la hoja contra el sol, pero en medio de la hoja y del sol puso la lupa. Y entonces no pasó mucho tiempo, cuando comenzó a haber un cambio en la estructura de la hoja, comenzó a cambiar de color. Y después de cambiar de color, comenzó a salir un poco de humo y la hoja se incendió. El profesor le dijo al alumno, así es como el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Cuando nosotros intentamos solamente tener conocimiento de la Escritura, cuando nosotros nos acercamos de una manera superficial a la palabra, cuando nosotros tomamos con desinterés la Escritura, sí, pueden los rayos del sol pegarle, pueden los rayos del Espíritu Santo, pueden las palabras del Señor llegar a nosotros, pero no va a efectuar ningún cambio. Pero cuando nos acercamos nosotros de manera correcta a este precioso libro y entonces permitimos que la lupa del Espíritu Santo transforme lo que hay, va a haber un cambio significativo y lo que era ya no será más. Por eso, nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios, si no la tomamos de la manera correcta y prestamos la atención debida, no va a haber transformación en nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo llega al corazón, cuando Cristo Jesús es presentado de una manera real, entonces el carácter comienza a ser transformado de una manera increíble. Mis queridos hermanos, la segunda carta a Timoteo fue la última carta que escribió el apóstol Pablo. Pablo se encontraba preso en Roma, consciente de que su muerte ya estaba próxima. Y en lugar de preocuparse por sí mismo, escribe una carta extraordinaria para ese joven pastor, quien enfrentaba falsas enseñanzas y una iglesia que era complicada, una iglesia que cada vez más se alejaba de Dios y del estudio de la palabra. Por eso, la palabra que encontramos allí en la expresión que la palabra fue inspirada por Dios, se traduce de un término griego llamado tepneustos, que significa literalmente ser soplada por Dios. La Biblia, mis amados, tiene un origen divino y posee el poder y la facultad no solamente para llevarnos a Jesús, sino para ser transformados nosotros. Y cuando nosotros observamos el texto que acabamos de leer, el pasaje, vamos a encontrar que una progresión, hay un progreso en lo que Pablo está escribiendo. Primero es la enseñanza de la verdad. Nosotros aprendemos la verdad y después aprendemos que esta verdad corrige los errores, que endereza el camino, que forma un carácter en justicia y que nos prepara para servir. El propósito final no es simplemente adquirir conocimiento, como hemos mencionado anteriormente, sino formar hombres y mujeres más semejantes a Cristo Jesús. Ahora, ¿te has preguntado por qué Jesús no ha venido por segunda vez?
Este sábado, en mi querida iglesia de Texcoco, me toca predicar y predicaré en la escuela sabática en la iglesia de Montecillos. Pero el tema que he preparado para este sábado, para compartirlo con la iglesia de Texcoco, lleva por título: Jesús viene pronto. Pero ¿será que yo estoy retrasando su venida? Y es que tú y yo hemos sido llamados para reflejar el carácter de Cristo. Y Elena de White, en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 58, menciona que Cristo desea, con un deseo anhelante, la manifestación de sí mismo en su pueblo. Cuando su carácter sea perfectamente representado por los suyos, Él vendrá por ellos. Ahora, quiero que notes lo que la expresión de Elena de White menciona. Dios tiene un deseo anhelante para nosotros. Y ese deseo anhelante es que el carácter de Dios sea reflejado por nosotros. Pero ¿cómo vamos a reflejar ese carácter si no pasamos tiempo con la Escritura? ¿Cómo vamos a reflejar el carácter de Dios si no dedicamos tiempo a la lectura asidua de la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a reflejar el carácter de Dios si no permitimos que la lupa del Espíritu Santo transforme nuestro corazón? Ahora, tienes que recordar lo que nosotros mencionábamos el día de ayer. La Escritura actúa como un espejo para nosotros, donde nosotros podemos percibir lo que nosotros tenemos que ser transformados. Y no es que nosotros tengamos la capacidad para transformarnos, sino que la Biblia nos da las herramientas para ser transformados y ser cambiados. Muchas veces queremos cambiar solamente las circunstancias de lo que vivimos, sin que Dios transforme nuestro propio carácter. Y a veces el fuego de la aflicción, a veces las circunstancias que vivimos, las adversidades que afrontamos, nos ayudan a transformar nuestro carácter para confiar más plenamente en el Señor. Y en el devocional acerca de Job, vamos a recordar eso, de que a veces el fuego de la aflicción lo único que hace es limpiar nuestras vidas delante del Señor. Ahora, nadie puede desarrollar un carácter semejante al de Cristo de una manera instantánea. Esto lleva tiempo. Esto es un proceso. Esto es tener tiempo para pasar con el Señor. Y como recordarás en algún momento lo que te mencionaba, que los cherokees mencionan que para conocer a alguien tienes que acabarte un costal de sal con esa persona, y es que eso viene a través de la relación. El carácter es transformado a medida que tú y yo pasamos tiempo con el Creador, pasamos tiempo en el estudio de la Escritura, conocemos a Jesús a través de la Escritura, contemplamos a Jesús y entonces somos transformados a su imagen. Y así como esa referencia de que una gota puede romper una piedra de manera constante, el Espíritu Santo puede transformar tu carácter cuando de manera constante dejamos que esa gota, que es el Espíritu Santo, llegue a nuestra vida. Es por eso que un cristiano que no pasa tiempo con la Escritura seguirá teniendo el mismo carácter, arrogante, orgulloso, pendenciero, confrontativo, porque no se ha dejado moldear por el carácter de Cristo Jesús. Pablo afirma que la Escritura prepara al creyente para toda buena obra. El carácter cristiano nunca se desarrolla únicamente para el beneficio personal. Dios transforma nuestra vida para que nosotros podamos convertirnos en instrumentos de bendición para otras personas. Y la forma que te lo he dicho, nosotros somos un instrumento de transformación mientras nosotros mismos somos transformados. Es por eso que la transformación del carácter es algo esencial para un reavivamiento y una reforma. Para una iglesia con un carácter semejante al de Cristo, una persona que refleja el carácter de Cristo, una congregación que refleja el carácter de Cristo, será más compasivo, humilde, servicial y comprometido para la buena obra del Señor. Cuando nosotros vamos a la Escritura, mis amados, encontramos que Jesús es el modelo perfecto del carácter que Dios desea formar en nosotros. Él nos ve con humildad, nos ve
sin la debilidad que tenemos, a medida que nosotros nos dejamos transformar por Él. Por eso, mis amados, tenemos que entender que cuando vamos a la Biblia, ya no somos los mismos que éramos antes. Como adventistas del séptimo día, creemos que el Evangelio no solamente cambia nuestra posición delante de Dios, sino que también transforma nuestra manera de vivir. La justificación nos declara que somos justos por los méritos de Cristo, pero la santificación, mediante el Espíritu Santo, restaura progresivamente el carácter de cada creyente. Esta mañana, mis queridos hermanos, quiero llevarte a reflexionar de que el mundo necesita ver el Evangelio en personas cuyas vidas han sido transformadas y su carácter ha sido moldeado al carácter de Cristo Jesús. ¿Y cómo es el carácter de alguien que ha sido transformado por Cristo Jesús? Ya mencioné, compasivo, humilde, servidor, alejado de los chismes y de las contiendas. Aquellas personas que son muy confrontativas, que se jactan de decir, yo digo las cosas de manera frontal, yo no tengo pelos en la lengua. Déjame decirte algo, no tendrás pelos en la lengua, pero tampoco tienes el carácter de Cristo Jesús en el corazón. Por eso necesitamos todos los días ir a la Escritura para ser moldeados. Elena de Guay, en palabras de vida de gran maestro, en el capítulo que habla acerca de los talentos, menciona, el carácter no se obtiene por casualidad. No se debe a un arranque de temperamento ni a un paso dado a una dirección equivocada. Es la repetición del acto lo que forma los hábitos, y el hábito forma el carácter, ya sea para bien o para mal. Son los hábitos. Y solamente la Escritura, como dice Pablo, tiene el poder para educarnos en los hábitos correctos. Esta mañana, mis queridos hermanos, yo quiero desafiarte a aprenderte el versículo 16 y 17. A lo mejor ya te lo sabes, pero recuérdalo. Y si no te lo sabes, es una muy buena oportunidad para que lo puedas aprender. Escribe allí en tu diario espiritual qué aspectos del carácter de Cristo necesitas reflejar con mayor claridad, ya sea la paciencia, la humildad, el perdón, el dominio propio o el amor. ¿Qué pasaje bíblico puede ayudarte a crecer en esta área de tu vida? En los motivos de oración, mi querido hermano, pídele al Espíritu Santo que utilice la palabra de Dios para moldear tu carácter cada día y hacerte más semejante a Jesús. Y en el desafío misionero que quiero presentarte hoy, realiza un acto de bondad. Sí, realiza un acto de bondad que refleje verdaderamente el carácter de Cristo sin esperar reconocimiento, y permite que alguien pueda ver a Jesús a través de tu conducta. ¿Cómo? Regálale 5 pesos a alguien. Bueno, solamente por decir, puede ser 10, 20, 30 pesos. Ayuda a una persona mayor a cruzar la avenida. Compártele el alimento a alguien. Ayúdale a cargar sus cosas a alguien que no puede hacerlo. Pero permite que algo que hagas hoy pueda transmitir el carácter de Dios. Y que nuestras palabras, nuestro pensamiento pueda ser hoy, Señor, permito que tu palabra sea el cincel que forme mi carácter. No importa si me duele. Quiero permanecer, quiero parecerme más a Jesús en mis pensamientos, en mis palabras, en mis acciones. Y haz que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia. Que hoy, al salir a enfrentar el mundo pueda ver a nosotros a Cristo Jesús. Y que nuestro carácter pueda ser moldeado a la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para predicar al mundo la transformación que solamente Dios puede efectuar en nosotros. Dejemos ese viejo refrán, así soy, así nací y así moriré, y dejemos que el carácter de Cristo nos transforme. Mis amados, ¿habrá alguien que quiera compartir alguna petición con nosotros en esta mañana antes de salir al día? Ya veo allí a mi hermano Gonzalito bien arregladito, bien guapo para salir al trabajo, pero habrá alguien que quiera compartir alguna petición y ponernos en las manos del Señor antes de que salgamos a la vida, a las actividades, al trabajo,
y permitamos que el Espíritu de Dios nos guíe y reflejemos su carácter. ¿Habrá alguna petición, mis queridos hermanos? Aquí en el chat, mi hermano Gonzalo pide oración por ellos, por sus hermanos, por la iglesia de Montecillos, que Dios nos dé del Espíritu Santo y nos ayude a vivir en amor. Gracias, hermano Gonzalo. Mi hermano Enrique, que Dios transforme mi carácter y pueda reflejar el amor de Cristo. Claro, mi hermano Enrique, estaremos orando por ello. ¿Habrá alguna petición más por la cual podamos orar? ¿Alguna petición que quieras compartir en esta mañana? Ok, mi hermana Luz pide por la salud de los enfermos. Claro, seguiremos orando allí por el embarazo de su nuera hermana Luz. Seguiremos orando por ese embarazo y que pueda haber felicidad en el corazón. Mi hermana Liz agradece a Dios por un nuevo día y sigue pidiendo por la salud de Wendy y por una petición laboral especial. Claro, hermana, la ponemos ahí en oración. También, hermana Luz pide por la espiritualidad de la iglesia. Creo que es algo que nos hace falta, la espiritualidad de cada uno de nosotros. Pero recordemos, como dice ese hermoso himno, Señor, necesitamos un revivamiento, pero un revivamiento que comience primero en mí. Y con ese revivamiento comience en nosotros, entonces nosotros podremos contagiar a los demás para que puedan tener un revivamiento. Pone aquí, usuario de Zoom, agradezco a Dios por sus nietos y pide por la espiritualidad de sus nietos también. Me imagino que es mi hermana Lupita, claro, estaremos pidiendo por sus nietos y por toda la espiritualidad de la iglesia. Ok, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojitos ahí donde nos encontramos, vamos a ir a nuestro Padre Celestial en oración y vamos a permitir que Él en este día nos pueda guiar, que en todo lo que realicemos hoy el Señor ocupe el primer lugar en nuestra vida y que la gente cuando nos mire no solamente nos mire a nosotros, sino que también pueda mirar a Cristo Jesús reflejado en nosotros y de esa manera poder ser ese instrumento de transformación para otras personas. Dejemos que el cincel en la mano del Maestro moldee nuestro carácter y que cada día nos podamos parecer más a Cristo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos transforma. Porque estamos seguros que cuando vamos a ti, no regresamos igual. Y hoy, Señor, queremos pedirte en esta mañana que tu Espíritu Santo, que tu palabra sea el cincel que transforme nuestras vidas. Quizá en el proceso, Señor, haya dolor, pero que es el dolor, Señor, nos ayude a contemplar más plenamente a Cristo Jesús. Hoy quiero poner cada una de las peticiones que se han externado. Quiero pedirte, Señor, por las peticiones de salud. Damos gracias, Señor, por las ricas bendiciones que has derramado. Damos gracias, Señor, por la familia, por los hijos, por los nietos. Damos gracias, Señor, por tus cuidados y por el nuevo día que nos regalas. Pero también, Señor, queremos pedirte porque obres en nosotros la transformación que tanto necesitamos. Hemos externado, Señor, allí en las peticiones porque nos unimos a ellas, que necesitamos que transforme nuestro carácter, que transforme, Señor, nuestras vidas y que cada día, Señor, nos podamos parecer más y más y más a ti. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, a través de la Escritura, moldee nuestras vidas. Y así, Señor, la gente que nos mire no nos pueda ver a nosotros, sino que vea la transformación que tú has actuado a través de nosotros. Ponemos las peticiones de salud en tus manos, Señor. Seguimos pidiendo por Wendy. Seguimos pidiendo, Señor, por la familia Aparicio que ha tenido una situación complicada de salud con el tío. Pedimos, Señor, por el embarazo de la nuera de mi hermana Lucy y de mi hermano Enrique. Cuídale, Señor. Y pongo a mi amada iglesia en tus manos. Hoy presentaremos desafíos. Hoy, Señor, nos enfrentaremos a la vida, pero queremos pedirte que tú vayas con nosotros. Acompáñanos, cuídanos, guárdanos y que tus santos ángeles acampen en derredor nuestro. Eso lo pedimos, Señor, no porque seamos justos, sino pedimos, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, no se olviden de hoy ser un instrumento de transformación ante otras personas. Y quiero dejar el siguiente pensamiento en tu mente.
Dios está más interesado en formar tu carácter que en cambiar tus circunstancias. Cuando permites que la palabra transforme tu corazón, Él puede usarte para poder transformar el mundo entero. Dejemos que transforme nuestro corazón y salgamos a transformar el mundo. Allí, en tu trabajo, en el hogar, en la escuela, donde te encuentres, sé ese instrumento de transformación que tanto necesitamos ser. Mis amados, que el Señor sea con ustedes y que este día sea extraordinario. Dios les bendiga y nos vemos mañana para otro amanecer con Jesús.